Radioanálisis a esta hora de la mañana en la Radio Universidad de Chile, la red de radios que piensan y las frecuencias de Chile TV a lo largo de todo el país. Bueno, queremos continuar con los temas y por eso queremos saludar también a esta hora de la mañana y agradecer por su presencia al diputado de Evópoli por la región metropolitana y presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Francisco Undurraga. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días, gracias por recibir esta llamada. No, muy buenos días y gracias a usted, Patricio. No, gracias a usted, diputado. Bueno, hemos tenido días intensos en lo que tiene que ver con la seguridad pública. Es probable que me esté repitiendo en la pregunta que le haya hecho otra vez sobre el mismo tema. Uno ve una tensión entre el corto plazo y el largo plazo, entre sacar ventaja y ponerse de acuerdo, que a uno, visto desde afuera, le gustaría que se tradujera en una mayor síntesis y en menos antagonismos, ¿no? ¿Qué reflexión podría hacer sobre esto para partir y luego entramos a algunas materias bien específicas que le queremos preguntar? Bueno, yo creo que aquí hay que ponerse, finalmente la política tiene que ponerse del lado de la gente y eso no es ser populista, sino que fijar las prioridades donde verdaderamente están y no necesariamente enredarnos en discusiones que son importantes para la política o para los políticos, pero no son importantes para la sociedad en general. Y desde ese punto de vista, creo que, como muy bien lo señala usted, aquí hay que lidiar entre el largo plazo y la inmediatez, entre lo efectivo y lo efectista. Yo soy de aquellos que piensan que la política tiene que ser más bien efectiva y efectista. En ese sentido, diputado, ya que lo señala así tan claro, ¿qué ejemplo nos podría dar de temas que son muy importantes para la política y que no son tan importantes para la solución del problema o viceversa? A ver, por ejemplo, las urgencias que el presidente de la República puso a proyectos de ley que deben ser efectivos, pero que finalmente terminan siendo efectistas, como el caso de la Comisión de Defensa que yo presido, en términos de fijarle una discusión inmediata en 6 días para sacar un proyecto de ley que como tema ha sido recurrente desde el 2018 y que ha sido, a mi juicio, maltratado en la Cámara de Diputados, tanto por parlamentarios de la época del presidente Piñera, de oposición y de gobierno, que no lograron ponerse de acuerdo, en circunstancias que el presidente mismo manda una indicación sustitutiva el día 19 de abril de este año, a la cual le hemos dado un buen trámite y hemos logrado hoy día avanzar en más de un 35% de su articulado, en el cual yo te diría que más del 60% ha sido votado por unanimidad. Sí. A ver, el tema del Sistema Nacional de Inteligencia, visto desde afuera, cuesta entender por qué se demora tanto tiempo. Esto ni siquiera tiene que ver con su periodo como presidente de la comisión de diputados, tanto tiempo en ponerse de acuerdo respecto a algo así. A ver si, aprovechando, además de que lo estoy entrevistando, podemos hacer un poquito de pedagogía legislativa y política, de que nos pueda explicar, ya que usted dice en 6 días no se puede sacar, ¿qué es lo que impide el acuerdo o cuáles son los puntos que faltan por concordar? A ver, perdón, yo creo que la pregunta correcta, y no es que yo quiera... No, por favor, adelante, si estamos conversando. No me pongo a la defensiva en estas cosas. Sí. Es qué es lo que impedía, no lo que impide. Hoy día estamos trabajando, estamos acordando, estamos dialogando y estamos generando confianza. Aquí durante mucho tiempo se ha visto la política desde la desconfianza y con un temor al diálogo o un rechazo al mismo, que no ha permitido construir ningún acuerdo. En el caso de la Comisión de Defensa, en el caso de lo que usted está señalando, que es el sistema de inteligencia, cuando se empezó a tratar esto venía por unanimidad en el Senado. Un texto aprobado por unanimidad, donde lo aprobó desde Andrés Chadwick en su época de senador hasta Isabel Allende, por decir, y todas las personas que estaban en el Senado en esa época, José Miguel Insunza, Felipe Arboe, Víctor Pérez, etcétera, etcétera. O sea, venía con un apoyo transversal. Llegó a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados en su composición y en este tema lo miró con desconfianza, tanto la oposición como el gobierno, o los parlamentarios de oposición y gobierno en ese entonces,
y no pudieron ponerse de acuerdo. Cuando uno habla de inteligencia, lamentablemente esto se tiñe con las historias vividas por el país y por la propia persona. Uh-huh. Y cuando la inteligencia se mal utilizó y fue una inteligencia para perseguir políticamente a personas que pensaban distinto, como es lo que pasó en la dictadura, evidentemente, y muchas de ellas siendo parlamentarios, legítimamente ellos pensaron no estoy dispuesto a acordar, a concordar, a votar a favor, a construir un sistema de inteligencia. ¿Y usted piensa que ese trauma sigue operando legislativamente el día de hoy? Mire, yo hoy día estoy conduciendo una comisión en la cual vota igual en temas que se concuerdan Johannes Kaiser y Carmen Hertz. Uh-huh. Y yo creo que eso tiene un valor no solamente para la política, sino que tiene un valor para el objeto que estamos acometiendo, que es tener una inteligencia concordada no con una mayoría circunstancial, sino con una mayoría contundente que permite que el sistema de inteligencia de este país, el cual no tenemos y que tenemos que construir, tenga un chasis legislativo irrefutable hacia el futuro. Podemos equivocarnos, a lo mejor en un par de artículos, no hemos asesorado de lo que nosotros creemos de la mejor forma, hemos tenido un buen diálogo con el Ejecutivo, que permanentemente está presente en todas y cada una de las sesiones, no solamente legislativas, sino también prelegislativas, con el objeto de llegar a consensuar un sistema que finalmente defienda la democracia, la inteligencia de Estado, la inteligencia no criminal, no es una inteligencia que tiene que ver con buscar crimen organizado, sino que tiene que ver con aportar antecedentes que vayan a combatir el Estado de Derecho, a defender el Estado de Derecho. Sí, diputado, para cerrar este punto y luego preguntarle por algunos otros asuntos de la discusión sobre seguridad. Si es que no es en 6 días, ¿cuál sería desde su análisis un plazo razonable? ¿Qué es lo que deberíamos esperar de la velocidad de tramitación del Sistema Nacional de Inteligencia? Nosotros estamos trabajando para tenerlo, ojalá en 1 mes y medio, 2 meses en la sala, votarlo y pasarlo al Senado. Ya, por decir algo antes de Fiestas Patrias, ¿no? Esperamos. Ya. Y para eso estamos trabajando. Ahora, no por madrugar, como se dice en el campo, se llega más temprano. Aquí lo importante es sacar un buen sistema de inteligencia. Estamos conversando a esta hora de la mañana con el diputado Francisco Undurraga. Diputado, respecto a lo más general de lo que ha ocurrido en Santiago, y también se lo pregunto como presidente de la Comisión de Defensa, vuelve a aparecer, y sospecho que no es la última vez que le voy a preguntar lo mismo, la idea de estados de excepción que involucren la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de orden público, a propósito de estos hechos tremendos que ocurrieron en la región metropolitana en un lapso no superior a 3-4 días, ¿no? ¿Cómo pondera esto, ¿no? Porque además no es lo mismo hablarlo en la Araucanía que en la región metropolitana, porque bien sabemos cada región tiene sus propias características geográficas, su propia densidad poblacional, sus propias dinámicas económicas. No se lo pregunta en el aire, ¿no? Aterrizado a la región metropolitana, que además usted representa en el Parlamento. A ver, esta discusión hay que distinguirla en 2 planos y en 2 ámbitos. Lo que es la delincuencia y el crimen común, el que por cierto siempre es condenable, los portonazos, y el objeto de perseguir el crimen y las bandas organizadas. Son cosas distintas. Lo que vivimos hace 2 semanas atrás, digamos, era claramente un ajuste de cuentas entre distintas bandas organizadas. A mí me parece que la utilización de las Fuerzas Armadas en el orden público es el último ratio. Uh-huh. Reconocer finalmente que se ha perdido la batalla a través de las instituciones que están destinadas, digamos, a controlar el orden público, que son tanto Carabineros como la Policía de Investigaciones. Me parece que además no se considera desde el punto de vista de la política o de los políticos que solicitan esto,
la cantidad habilitada de recursos humanos que posee las Fuerzas Armadas para este objeto. Hoy día las Fuerzas Armadas son altamente profesionales, altamente tecnologizadas, pero no como nos las imaginamos que eran en el siglo XX, de un alto número de personas. Nosotros tenemos un ejército, por ejemplo, que no tiene nada que ver con el ejército de la dictadura en términos de número de personas. Sí, son menos. Son bastantes menos. Hoy día están desarrollando acciones en el territorio, tanto en la macrozona norte como en la macrozona sur. Cuando aparte de la política dice quiero las Fuerzas Armadas en la región metropolitana combatiendo el crimen organizado, no, yo insisto, no está, su negocio no es asesinar, su negocio es traficar droga. Y Chile no es el mercado de consumo de la misma. El mercado de consumo está fuera de Chile y Chile está siendo ocupado como un puerto de salida de droga, como un medio de salida de droga. Y desde ese punto de vista creo que si nosotros queremos combatir tenemos que ponerle dificultad al negocio. Ya, usted está acotando y está definiendo cuál es el problema y cómo habría que enfrentarlo. Deduzco por lo tanto, porque me deja la pelota boteando que para esa tarea no son necesariamente los militares los que deberían proceder o intervenir. Y sobre todo militares que no están educados para la confrontación con este tipo de delincuentes, pues. Si los militares están educados para defender la nación, el territorio, en una situación de guerra, no en una situación de paz, combatiendo la criminalidad. Distinto es que nosotros reforcemos, como aparece hoy día, Carabineros de Chile con un mayor aumento de su dotación, con un traslado de la dotación administrativa de Carabineros a las calles y reemplazar las mismas efectivamente y sin hacer gárgaras y declaraciones, sino finalmente concretándolo con miembros del cuerpo carabinero. Ya, entonces fortalecer Carabineros, PDI y no necesariamente sacar a las Fuerzas Armadas. Ahora, diputado, yo me pregunto, y no para nada en esta cosa que a veces es media chabacana de desprestigiar a la política, sino simplemente en el propósito de subir el nivel de la discusión pública y legislativa. Sí, usted ha definido con tanta claridad cuál es el problema, pero además pienso, dígame usted si no, que uno como ciudadano debería exigir que los parlamentarios supieran cuál es el problema. ¿Por qué se hacen este tipo de propuestas? A mí me quedó muy grabado, por ejemplo, que hace algunos meses entrevistamos a su par del Senado, al senador Flores, demócrata cristiano, presidente también de la comisión, y él decía, bueno, nosotros en sesión secreta hemos sabido cuántos funcionarios tienen las Fuerzas Armadas, ¿no?, en el país, que es más o menos lo mismo que dice usted. Dice, si se supiera públicamente cuántos son, nadie estaría proponiendo llevarlos a tareas de orden público. Bueno, ¿por qué se propone entonces? ¿Por qué cada un mes, cada 2 meses son los mismos parlamentarios los que nos llevan a esta discusión? A ver, porque creo que la política y los políticos, y ahí tengo que incluirme aunque no esté de acuerdo con las declaraciones, porque uno no se puede apartar del rebaño, digamos, pero lamentablemente hemos caído en el populismo, pues, en el facilismo, en ir cómodo en la mitad de la manada y no liderar la manada, que es para lo que nos eligieron, pues. Si finalmente la gente concurre a votar por uno, no por lo simpático que es, sino por las características que tiene y por las ideas que representa. Ahora, si nosotros dejamos de representar ideas y lo que hacemos es meter los dedos al agua y ver si está tibia o no está tibia, y ahí nos vamos acomodando, bueno, yo creo que vamos a ir perdiendo y hemos ido perdiendo credibilidad, pues. Si el liderar no es decir a todo que sí, sino que liderar es señalar el rumbo y conducir el país. Situación que tiene que ser por lo demás en este tema el presidente Boric, porque la política, la Cámara de Diputados, el Senado puede hacer leyes buenas, regulares o malas, pero finalmente en quien tiene que aplicarlas en materia de seguridad es
el presidente y son sus ministros, pues. Que finalmente para eso lo eligieron, no lo eligieron para criticar al Congreso, lo eligieron para liderar el país. Y a nosotros también nos eligieron para liderar desde el punto de vista fiscalizador, legislativo y representativo. Respecto al secreto bancario, diputado, que creo que se ha abierto una discusión que es interesante. Intervino hace poco el fiscal nacional, porque está este tema de las libertades individuales y del derecho a la privacidad, que creo que es un tema atendible, pero por el otro lado está este asunto de que efectivamente hay quienes estiman que para poder perseguir el corazón del crimen organizado hay que tener más herramientas para acceder a las maneras en que circulan los dineros, ¿no? ¿Qué podría decir al respecto? Esto parece, hay algunos que piensan distraídamente que es una discusión operativa, pero tiene un trasfondo doctrinario también. Bueno, pero lo que pasa aquí es bastante claro en esta materia. Hoy día se levanta el secreto bancario a petición de un fiscal y con autorización de un juez, pues. O sea, ¿usted piensa que no se necesita más que eso? ¿O usted cree que aquí no se investigan las cuentas corrientes cuando se deben investigar? No, lo que yo me pregunto, porque es también lo que han dicho los que están a favor de incrementar atribuciones en este plano, es que hay que tener sospechas fundadas que acrediten la solicitud para acto seguido llegar al procedimiento, ¿no? ¿Y eso no es correcto? Y no, uno tiene, o sea, si usted tiene el derecho a la libertad individual y la privacidad, no se contrapone con el derecho a investigar cualquiera sea el delito y la presunción del mismo. Y desde ese punto de vista hoy día los fiscales pueden investigar no solamente al señor de la panadería de la esquina, sino también al grupo Penta, pues. En resumen, o no se ha hecho, o la pregunta es, o no se ha hecho. No. O sea, yo le pregunto a ¿usted considera entonces que con las atribuciones que hoy día existen sería suficiente para el tema que estamos conversando? Yo considero que mientras más claridad exista sobre el tema y menos ideologizado sea, y donde efectivamente, más que la opinión del diputado Undurraga o del diputado Zeta, en esta materia, la opinión de los propios fiscales y el fiscal nacional son las que son ellos los que tienen que pedir mayores facilidades si es que no las tuvieran, porque aquí este tema en la práctica es un tema de, entre comillas, creo que bastante innecesario, de la izquierda atacando a la derecha y a la derecha, entre comillas, poniéndola como defensora del capital. Si nosotros somos defensores de la libertad, de la privacidad, pero nunca protectores de la delincuencia, bueno. Diputado, para finalizar esta entrevista, le pongo punto final al tema. Lo llevo por último a la situación ocurrida con Eduardo Macaya, en principio, que es una cuestión personal, que luego se transforma en un asunto político. En mi interpretación, usted me podrá dar la suya por la propia imprudencia del senador en cuestión, y que terminó como expandiéndose al sector, que el día de ayer renunció y finalmente todo terminó ocurriendo como ocurrió. ¿Qué reflexión podría hacer sobre el rumbo de este acontecimiento? A ver, primero hay que poner a las víctimas en el tapete en primer plano y proteger a las mismas. Yo soy de los que cree que este es uno de los temas más graves, este es un delito que debe ser sancionado no solamente para el padre del senador, sino para cualquiera que lo cometa. Donde aquí, más que hablar de la línea de parentesco que pueda tener una persona con otra, digamos, esto tiene que ser condenable en cualquier circunstancia. Y la justicia, por cierto, tiene que proteger a quien se le cometió el delito y no a quien cometió el delito. Y por cierto, digamos, darle garantías de igualdad a todos los ciudadanos de Chile en el trato, no solamente en este delito, sino en todos los delitos. Diputado Francisco Undurraga, le queremos agradecer por esta entrevista. Que esté muy bien, que tenga un buen día. Ha sido un gusto hablar con ustedes.
Sí, lo mismo digo. Que tenga un buen día. Ahí estaba el diputado Francisco Undurraga de Evópoli, Distrito 11, presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara, dándonos sus apreciaciones sobre el modo en que se está dando la discusión sobre seguridad pública. Hay que recordar que hay varios proyectos de ley que están en distintos lugares y creo que es importante mencionarlo. El gobierno había hecho el anuncio de implementar una suerte de fast track en lo que tiene que ver de manera más directa con la tarea actual del diputado Undurraga en tanto presidente de la Comisión de Defensa. Era ahí donde estaba radicada la iniciativa del gobierno de implementar un sistema nacional de inteligencia. La pretensión del Ejecutivo era que esto se votara rápidamente, en un plazo no superior a una semana, pero ha sido el diputado Undurraga en tanto presidente de la Comisión, pero también otros parlamentarios como